Si usted cree que la vida termina con la muerte, quizás esté a punto de cambiar de opinión. La reencarnación siempre ha sido tratada como una cuestión de fe, pero hoy investigadores serios están abordando este tema con métodos científicos. No buscan convencer por religión, sino por hechos. Lo que antes era una creencia pasó a ser objeto de investigación con rigor académico. Y los resultados sorprenden incluso a los más escépticos. Un número creciente de estudios realizados en universidades reconocidas ha mostrado patrones impresionantes en casos de niños que recuerdan vidas pasadas, descripciones clínicas de memorias que no pueden explicarse por medios convencionales y experiencias cuidadosamente documentadas. En este video presentaremos 3 pruebas reales, basadas en investigaciones y evidencias que indican que la reencarnación puede ser más que una posibilidad. Prepárese para analizar los datos con la mente abierta y sacar sus propias conclusiones sobre lo que realmente sucede después de la muerte. La primera prueba proviene de la infancia, un periodo en el que las memorias aún no han sido completamente moldeadas por el entorno. Es en esta fase donde ocurren los relatos más consistentes de recuerdos de vidas anteriores. El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, dedicó décadas al estudio de miles de niños en diferentes países. Documentó más de 2000 casos, en los cuales los pequeños relataban nombres, lugares y hasta hábitos de personas que ya habían fallecido, con una riqueza de detalles que impresionaba hasta a los más escépticos. Esta información fue posteriormente verificada y, en muchos casos, confirmada. Si este tema despierta su curiosidad y valora contenidos serios y bien fundamentados como este, considere suscribirse al canal y dejar su me gusta. Así, nos ayuda a seguir trayendo contenidos con calidad, respeto y profundidad, siempre basados en hechos. Uno de los casos más conocidos investigados por Stevenson es el de un niño en la India que, a los 3 años, comenzó a decir que había muerto de un tiro en el pecho. Daba el nombre completo que usaba en su supuesta vida anterior, mencionaba el nombre de la ciudad donde vivía, describía su casa, su esposa, su trabajo y hasta el nombre de su asesino. Todo esto sin haber salido nunca de la aldea donde nació. Cuando los investigadores verificaron esta información, descubrieron que una persona con ese nombre realmente existió y murió en las circunstancias descritas. La casa, los familiares y el lugar del crimen estaban exactamente como el niño había descrito. ¿Cómo explicar esto sin considerar la posibilidad de una memoria que trasciende la propia vida? Este es solo uno entre miles de casos documentados que desafían la explicación racional tradicional. La segunda prueba proviene de la regresión de memoria, una técnica usada con acompañamiento clínico que permite acceder a posibles recuerdos de vidas anteriores. Aunque controvertida, esta práctica ha sido estudiada por profesionales serios y aplicada con método en centros de investigación psicológica. Pacientes sometidos a sesiones de hipnosis relatan experiencias que no encajan en su biografía actual, describiendo lugares, personas y hasta lenguas extranjeras que nunca estudiaron. Lo interesante es que muchos de estos relatos son luego confirmados por registros históricos. Un ejemplo clásico es el de una mujer americana que, en estado hipnótico, describió una aldea de Escocia con tanta precisión que arqueólogos locales quedaron intrigados. Detalles sobre construcciones que habían sido sepultadas hace siglos coincidieron con excavaciones posteriores. Estos relatos no son tratados como pruebas definitivas en el campo académico, sino como indicios intrigantes que desafían explicaciones simples. Cuando sumamos estas evidencias a los patrones repetidos en diferentes culturas y épocas, comenzamos a percibir que hay algo más ocurriendo. No se trata de creencias populares, sino de fenómenos replicables que siguen un patrón común. Y esto nos lleva a la tercera prueba, quizás la más desafiante: los estudios sobre marcas de nacimiento ligadas a memorias de vidas pasadas. En varios casos, el niño nace con una marca en el cuerpo que coincide exactamente con la herida que habría causado la muerte en su supuesta vida anterior. Fotografías,
registros médicos y testimonios familiares forman un conjunto de datos que llama la atención de quien se propone mirar con seriedad el fenómeno de la reencarnación. En uno de los casos analizados por investigadores, un niño nació con una cicatriz en el pecho y una deformación en la parte superior del cráneo. Cuando comenzó a hablar, decía que había sido asesinado con un tiro en el corazón y otro en la cabeza. Daba detalles de su vida anterior, del lugar donde vivía y hasta del conflicto en el que habría sido muerto. Investigaciones posteriores confirmaron la existencia de un soldado con esas características, muerto exactamente como se describió. La coincidencia entre la posición de las marcas y las heridas documentadas planteó cuestionamientos importantes. ¿Cómo una criatura que nunca tuvo contacto con esa información podría relatar tales hechos con tanta exactitud? Es aquí donde el debate se profundiza, no ya en la creencia, sino en el análisis científico de patrones que indican que la conciencia puede persistir más allá de la muerte. Estos casos, aunque parezcan aislados, siguen un patrón que impresiona justamente por la repetición. Niños con recuerdos detallados, marcas físicas compatibles con supuestas muertes anteriores, conocimiento de lenguas nunca estudiadas o de hechos históricos desconocidos en su entorno familiar. Cuando estos relatos provienen de culturas donde la reencarnación ni siquiera es enseñada, el impacto es aún mayor. En varios de estos episodios, los padres ni siquiera creían en este concepto y solo buscaron ayuda al ver a sus hijos describiendo con consistencia eventos extraños. Esto fortalece la credibilidad de los datos, pues elimina la hipótesis de influencia externa. Al reunir decenas de estos relatos bajo investigación científica rigurosa, surgen patrones que desafían la explicación tradicional de la mente humana como producto exclusivo del cerebro. Hay algo más allá, una memoria que resiste al tiempo, al espacio y hasta a la muerte. Y cuando miramos esto con seriedad, percibimos que la reencarnación deja de ser solo creencia y pasa a ser una hipótesis viable. Este debate también fue explorado por Edgar Cayce, conocido por sus lecturas intuitivas que abordaban temas como salud, espiritualidad y vidas pasadas. Aunque no era científico, sus observaciones anticiparon conceptos que hoy son investigados por estudiosos de forma más sistemática. Cayce describía el alma como una continuidad de experiencias que atraviesan diversas existencias, cada una contribuyendo al aprendizaje y evolución del ser. Lo más interesante es que en muchos casos, personas que lo consultaron relataron cambios concretos en sus vidas después de descubrir detalles de supuestas encarnaciones anteriores. Estos relatos, sumados a las investigaciones modernas, apuntan a un campo de estudio que ya no puede ser ignorado. Aunque las ciencias tradicionales aún tratan el tema con cautela, hay un número creciente de investigadores que reconocen la relevancia de investigarlo con más apertura y seriedad. Otra dimensión importante de este debate es el impacto psicológico que estos descubrimientos causan en las personas. Muchos relatan que al comprender sus posibles vidas pasadas, encuentran sentido a conflictos actuales, miedos inexplicables o patrones repetitivos. Por ejemplo, alguien que tiene pánico al agua sin haber vivido nunca un trauma directo puede, al pasar por una regresión, relatar una muerte por ahogamiento en otra vida. Cuando este contenido sale a la luz, a menudo la fobia desaparece. Claro está que esto no prueba la reencarnación de forma absoluta, pero sugiere que hay capas de la mente que aún desconocemos. Y, más importante, muestra que acceder a estas capas puede promover curación emocional. Esto también refuerza la hipótesis de que las experiencias humanas no están limitadas solo a esta existencia. La conciencia, al parecer, puede cargar información de trayectorias anteriores que aún repercuten en la vida actual. Desde el punto de vista antropológico, la idea de reencarnación aparece en diferentes culturas desde la antigüedad. Egipcios, hindúes, griegos antiguos y pueblos indígenas de varias partes del mundo compartieron esta visión, incluso sin contacto entre sí. Esto sugiere una intuición común de la humanidad sobre la continuidad de la existencia. En algunas tradiciones, como la tibetana,
El proceso de renacimiento se estudia desde hace siglos con rigor filosófico y prácticas específicas de preparación para la muerte. Este conocimiento tradicional, aunque no encaja en los moldes de la ciencia occidental, ofrece una perspectiva complementaria. Al unir sabiduría ancestral con investigaciones modernas, formamos un panorama más amplio e integrado sobre el misterio de la conciencia. La reencarnación, desde esta óptica, no es solo una creencia, sino una experiencia vivida, registrada y transmitida de generación en generación como parte de un saber colectivo. También cabe destacar el papel de las experiencias cercanas a la muerte en el fortalecimiento de esta hipótesis. Personas que estuvieron clínicamente muertas por algunos minutos y fueron reanimadas relatan, con frecuencia, una sensación de salida del cuerpo, revisión de la vida y contacto con presencias familiares. En algunos casos, afirman haber recibido la información de que volverían a la vida para concluir algo pendiente. Aunque no son pruebas directas de la reencarnación, estas experiencias sugieren que la conciencia no se extingue con la muerte física. Investigadores del área de neurociencia y psiquiatría se han volcado sobre estos relatos, intentando entender cómo ocurren y qué revelan sobre la mente. La conclusión general es que aún hay mucho que la ciencia no logra explicar. Y ante lo desconocido, lo más sensato es mantener una postura investigativa, sin negar aquello que aún no comprendemos por completo. Es importante reflexionar sobre lo que estos descubrimientos significan para nuestra vida cotidiana. Si la reencarnación es real, cambia profundamente nuestra forma de ver el mundo, las relaciones y los desafíos que enfrentamos. Deja de tener sentido la idea de que todo termina con la muerte. Nuestros aprendizajes, elecciones y actitudes adquieren un nuevo peso. Cada acción deja de ser un punto final y pasa a ser parte de una trayectoria mayor. Esto trae responsabilidad, pero también esperanza. Si estamos aquí para aprender, evolucionar y reparar errores, entonces siempre hay tiempo para recomenzar. Siempre hay oportunidad de mejorar en cualquier etapa de la existencia, y es esta perspectiva la que motiva a tantos a continuar investigando, estudiando y compartiendo estas experiencias. Porque al fin y al cabo, entender quiénes somos y de dónde venimos puede ser la clave para vivir con más claridad y propósito. Estas reflexiones nos llevan a un punto esencial. La reencarnación, cuando se ve bajo la lente de la investigación, deja de ser solo un tema espiritual y pasa a influir en cuestiones prácticas de la existencia. Cambia la manera en que encaramos pérdidas, injusticias e incluso nuestros propios errores. Al fin y al cabo, si la vida continúa en otros cuerpos, en otras experiencias, entonces la justicia universal no se limita a lo que vemos en esta única existencia. Esto puede explicar por qué ciertas situaciones difíciles parecen no tener explicación inmediata, y también ofrece consuelo a quien busca sentido ante el sufrimiento. Muchas personas relatan que esta visión amplía la paciencia, despierta el perdón y transforma los rencores en aprendizaje. No se trata de aceptar todo con pasividad, sino de percibir que la vida es un proceso mayor, con etapas interconectadas por algo que supera lo visible. En el campo clínico, algunos psicólogos y psiquiatras comenzaron a incluir el estudio de las vidas pasadas como herramienta terapéutica. No porque deseen imponer creencias, sino porque percibieron que algunos síntomas simplemente no respondían a los tratamientos convencionales. En sesiones con pacientes, surgen imágenes, emociones y relatos de situaciones que, aunque improbables, parecen traer alivio y comprensión. El enfoque no está en probar si aquello realmente sucedió en otra existencia, sino en cómo la mente procesa esa información y encuentra caminos de sanación. Cuando una persona entiende un dolor antiguo y logra resignificarlo, rompe patrones de repetición que parecían insolubles. Este enfoque aún es visto con cautela en la medicina tradicional, pero su uso viene creciendo precisamente por presentar resultados consistentes en casos complejos. Una observación interesante es que muchos niños que relatan vidas pasadas
Parecen perder esos recuerdos alrededor de los 7 años de edad. Es como si la memoria antigua fuera siendo sustituida por el día a día y las experiencias de la infancia actual. Sin embargo, mientras dura, estos relatos son ricos en detalles y transmiten una sensación de autenticidad que intriga a los investigadores. Algunas de ellas hablan con emoción, reconocen a familiares de otras vidas y demuestran sentimientos profundos por personas que nunca vieron en esta encarnación. Cuando son confrontadas con objetos del pasado, logran identificar con precisión aquello que supuestamente les pertenecía. Esto incluye fotografías antiguas, utensilios domésticos y hasta nombres de personas desconocidas del círculo familiar actual. La coincidencia entre estos relatos y los hechos históricos documentados hace que el fenómeno sea imposible de ignorar. Claro está que no todos los casos resisten la investigación. Muchos relatos se muestran frágiles, influenciados por historias familiares, películas o interpretaciones equivocadas. Precisamente por eso, los estudios más respetados se enfocan en relatos espontáneos, provenientes de niños pequeños, sin exposición previa a contenidos que podrían interferir. El criterio es riguroso, exige documentación, verificación independiente y repetición de patrones en diferentes contextos. Esto reduce las posibilidades de error o fraude y fortalece el valor de los datos. Al aplicar este método, los investigadores crean una base confiable que puede ser analizada con criterios científicos. Así, la discusión sobre reencarnación avanza, saliendo del campo del misticismo y entrando en el universo de las hipótesis comprobables. Aún no hay una respuesta definitiva, pero las señales son lo suficientemente fuertes como para merecer atención y respeto. Otro punto relevante es el papel de la cultura en las percepciones sobre la reencarnación. En países donde este concepto es ampliamente aceptado, como en la India o en el Tíbet, los relatos son más fácilmente acogidos e investigados. Ya en sociedades occidentales, con una tradición más materialista, la resistencia es mayor. Aún así, el número de casos bien documentados en estos países viene aumentando. Esto demuestra que el fenómeno no es fruto exclusivo de creencias locales, sino algo que puede surgir en cualquier lugar. La mente humana, independientemente de la cultura, parece llevar algo que va más allá de la genética y del entorno. Cuando un niño americano o alemán describe con precisión la vida de un pescador japonés o de una mujer rural del siglo XIX, sin ninguna conexión previa, algo necesita ser considerado. Y es exactamente esta universalidad lo que hace que el fenómeno sea aún más intrigante. Las investigaciones también muestran que los relatos de vidas pasadas no traen solo eventos marcantes o traumáticos. Muchas veces surgen memorias de escenas simples: el olor del campo, el sonido de la plaza de la aldea, la rutina en una tienda de telas o el cuidado de un animal doméstico. Estos detalles aparentemente banales tienen un valor enorme. Muestran que la memoria no selecciona solo lo que es extraordinario, sino que carga también lo cotidiano, lo humano, lo que da sentido a la vida. Esto acerca el tema de la reencarnación a la experiencia común de todos nosotros. Al fin y al cabo, si hay algo que sobrevive entre vidas, no es el espectáculo, sino lo que nos conecta con las personas, los lugares y las elecciones simples. Este aspecto hace que el tema sea más accesible, menos místico y más real. Y quizás sea precisamente eso lo que lo hace tan relevante para todos, independientemente de la creencia. Muchos estudiosos afirman que la ciencia todavía está dando los primeros pasos en la comprensión de la conciencia. Tradicionalmente, asociamos la mente al funcionamiento del cerebro, pero experiencias como los recuerdos de vidas pasadas y las experiencias cercanas a la muerte sugieren que puede haber algo más. La conciencia quizás no esté restringida al cuerpo físico. Esta posibilidad abre puertas para investigaciones en áreas interdisciplinarias que involucran neurología, psicología, física y hasta filosofía. Y aún sin una teoría unificada, hay un consenso creciente
de que es necesario explorar esta dimensión con más profundidad. La resistencia tradicional de la ciencia al tema de la reencarnación comienza a ceder, no por aceptación ciega, sino por la fuerza de los datos acumulados. Cuando los indicios se multiplican y desafían las explicaciones actuales, el camino más responsable es investigar con seriedad, sin prejuicios. Al fin y al cabo, todo descubrimiento científico comenzó como una hipótesis improbable. El caso de las marcas de nacimiento es particularmente fuerte en este contexto. Niños que nacieron con marcas inusuales, muchas veces en lugares correspondientes a heridas fatales relatadas en vidas pasadas, desafían la medicina tradicional. Estos relatos fueron estudiados durante décadas, con documentación fotográfica y seguimiento desde el nacimiento. En algunos casos, además de las marcas físicas, surgen también relatos emocionales intensos relacionados con el modo en que la persona murió. Un niño con una marca circular en la frente relataba repetidamente que había muerto de un tiro en esa región. Cuando fue confrontado con fotos de personas fallecidas, reconoció el rostro de un hombre que murió exactamente de esa forma. Estos datos fueron verificados por registros públicos y entrevistas con familiares. La combinación de marca física, memoria verbal y confirmación histórica hace que este tipo de caso sea extremadamente difícil de ignorar, incluso para los más escépticos. También hay registros de cambios conductuales ligados a las supuestas vidas anteriores. Niños muy pequeños que nunca tuvieron contacto con determinadas costumbres desarrollan habilidades, preferencias o fobias que parecen provenir de otro contexto cultural. Un niño que nació en un pueblo pequeño en el interior de Brasil comenzó a hablar frases en un idioma que sus padres no reconocían. Tras investigaciones, se descubrió que era una forma arcaica de italiano hablada en una región rural del país europeo. Él también demostraba gran habilidad con trabajos en cuero, algo que nadie en su familia practicaba. Más tarde, al ver imágenes de un pueblo específico de Italia, se emocionó y describió la rutina del lugar como si la hubiera vivido. Estos relatos fueron documentados por profesionales de la salud y lingüistas, quienes confirmaron la autenticidad del lenguaje utilizado. Casos como este fortalecen la hipótesis de que hay algo más que solo coincidencia. Edgar Cayce contribuyó con una visión complementaria a todo esto. En sus lecturas él sugería que las enfermedades, talentos y hasta desafíos de la vida actual estaban ligados a experiencias mal resueltas de existencias anteriores. Esto no significa culpar al pasado, sino ver una oportunidad de transformación. Cayce decía que cada encarnación es una oportunidad de aprendizaje, un ciclo en el que evolucionamos al enfrentar las consecuencias de elecciones anteriores. Aunque su información proviene de un campo intuitivo y no científico, es notable cómo se alinea con los patrones documentados por investigadores actuales. Esto muestra que incluso en áreas diferentes hay una convergencia creciente en torno a la idea de continuidad del alma. Lo que antes era tratado como misterio esotérico ahora entra en el campo del análisis, de la comparación de datos y del pensamiento investigativo. Este encuentro entre tradición y ciencia puede transformar nuestra comprensión de la existencia. Es importante recordar que el objetivo de estas investigaciones no es crear certezas absolutas, sino abrir espacio para preguntas más profundas. La ciencia no necesita tener todas las respuestas de inmediato, pero sí necesita estar dispuesta a hacer las preguntas correctas. Cuando aceptamos esta postura, percibimos que el estudio de la reencarnación no amenaza la razón, sino que la amplía. Nos invita a mirar al ser humano de forma más completa, considerando aspectos que van más allá de lo material. Esto puede impactar no solo la investigación, sino también la manera en que educamos, tratamos la salud y nos relacionamos con el otro. Si cada persona lleva una historia que va más allá de esta vida, entonces todos merecen ser vistos con más compasión y empatía. Este entendimiento puede fortalecer valores como el respeto, el perdón y la responsabilidad, creando una sociedad más consciente de las consecuencias de sus actos dentro y fuera de esta existencia. Al mirar el conjunto de estas evidencias,
percibimos que la reencarnación no es una idea aislada o fruto de la fantasía popular. Es un fenómeno observado, relatado y estudiado alrededor del mundo, con patrones que se repiten, incluso en culturas que no comparten la misma visión espiritual. Los datos no surgen de una única fuente, sino de diversas áreas del conocimiento: psicología, medicina, antropología, neurología y hasta historia. Esto da robustez a la hipótesis y legitima el interés en comprenderla mejor. Lo más interesante es que al estudiar este fenómeno no estamos solo buscando saber qué sucede después de la muerte. Estamos, sobre todo, intentando entender mejor la vida, lo que nos mueve, lo que nos marca, lo que dejamos atrás y lo que llevamos con nosotros. Porque si de hecho renacemos, cada experiencia adquiere un nuevo significado y cada decisión pasa a formar parte de un camino mayor. Esta comprensión más amplia de la existencia puede transformar profundamente la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos. Cuando aceptamos la posibilidad de que nuestros traumas, miedos o talentos tengan raíces en experiencias anteriores, pasamos a encarar la vida con más conciencia. El error deja de ser una falla definitiva y pasa a ser parte de un proceso de evolución continua. Esto no elimina la responsabilidad, pero la inserta en un contexto mayor, donde hay espacio para el aprendizaje y la reconciliación. Muchos que se han dedicado a estos estudios relatan un cambio interno significativo. Se sienten más pacientes, menos reactivos, más dispuestos a mirar al otro con empatía. Al fin y al cabo, si todos estamos en un viaje que se extiende por varias vidas, todos somos, de algún modo, aprendices en proceso. Y esta percepción puede ser una poderosa herramienta para promover relaciones más humanas y conscientes en nuestra sociedad. Otro aspecto curioso es que los relatos de vidas pasadas no suelen tener un tono fantasioso. Al contrario, son descripciones simples, muchas veces hasta banales, que cobran fuerza justamente por su naturalidad. Esto es válido tanto para los niños que recuerdan vidas anteriores, como para adultos que acceden a estas memorias en sesiones terapéuticas. Pocos hablan de grandes hazañas o vidas destacadas. La mayoría relata rutinas comunes, trabajos sencillos, relaciones familiares, pérdidas y alegrías que forman parte de la experiencia de cualquier persona. Esta simplicidad aumenta la credibilidad de los relatos y fortalece la hipótesis de que son recuerdos auténticos. Y refuerza la idea de que la reencarnación, si es real, no se trata de gloria o poder, sino de continuidad. Continuamos donde nos quedamos, con todo lo que aprendimos y también con aquello que aún necesitamos resolver. Y esto da un nuevo peso a nuestras elecciones actuales. La reacción de la comunidad científica aún está dividida. Algunos investigadores reconocen el valor de los datos y piden más estudios. Otros todavía rechazan el tema, considerándolo fuera del alcance de la ciencia tradicional. Pero es innegable que el volumen de evidencias y la calidad de las investigaciones han ido en aumento. Instituciones respetadas, como la Universidad de Virginia, mantienen desde hace décadas departamentos dedicados al estudio de la conciencia y de fenómenos relacionados con la reencarnación. Sus trabajos son publicados en revistas científicas, presentados en congresos y discutidos en ambientes académicos. Esta presencia constante en la investigación formal indica que el tema está ganando espacio. Poco a poco, la reencarnación deja de ser un tabú y pasa a ser vista como una hipótesis legítima, que merece ser analizada con los mismos criterios aplicados a cualquier otro campo del conocimiento humano. Para el público en general, estos descubrimientos ofrecen algo más que curiosidad intelectual. Tocan cuestiones profundas sobre sentido, identidad y propósito. Saber que la vida puede continuar después de la muerte cambia la forma en que lidiamos con el tiempo, con las relaciones y con nuestros propios dolores. Da sentido al sufrimiento, valora el esfuerzo de superar limitaciones y trae alivio para pérdidas que parecían insoportables. En lugar de fin, la muerte pasa a ser un intervalo. Y la vida, una continuidad de aprendizajes. Esta visión no depende de religión,
aunque dialogue con varias tradiciones espirituales. Puede ser vivida de forma personal, íntima, como un entendimiento que brota de la observación, de la intuición y del conocimiento. Y para muchos representa una liberación, la libertad de no temer el fin, de confiar en el proceso y de vivir con más coraje. No se trata de aceptar todo sin cuestionar. Al contrario, el verdadero valor de estos descubrimientos radica justamente en la capacidad de provocar reflexión. La reencarnación como hipótesis desafía nuestras certezas y nos obliga a revisar conceptos que parecían establecidos. Esto es lo que hace que el tema sea tan fascinante. No cierra la discusión, la abre, no impone, invita. Y esta invitación es hecha a todos, a los que creen, a los que dudan, a los que buscan respuestas, porque ante el misterio de la vida y de la muerte, lo más honesto es admitir que aún sabemos poco, y que ese poco puede convertirse en mucho si mantenemos la mente abierta, la razón activa y el corazón dispuesto a comprender. Es en este punto donde ciencia y espiritualidad se encuentran, no como opuestos, sino como caminos complementarios de búsqueda de un mismo sentido. Concluir este viaje de descubrimientos nos deja con una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Quiénes somos en realidad? Si la reencarnación es real, entonces somos mucho más que este cuerpo, este nombre, esta biografía. Somos la suma de experiencias, aprendizajes y elecciones que atraviesan el tiempo. Y cada existencia es una nueva oportunidad para acercarnos a quienes realmente queremos ser. Esta idea no necesita ser aceptada como verdad absoluta, pero vale la pena considerarla, reflexionarla, investigarla, porque en el fondo nos ayuda a vivir mejor. Si sintió que este contenido tuvo sentido para su vida, compártalo con alguien que ama. Y si aún no está suscrito al canal, aproveche para suscribirse ahora. Seguimos juntos en esta búsqueda de más comprensión, más conciencia y más humanidad.